Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Reciban un cordial saludo de Iglesia Cristiana Jesucristo, donde quiera que nos sintonicen. Bienvenidos a esta nueva entrega. Hoy vamos a hablar de buscar primero. Y es que, ¿a cuántos de nosotros cuando éramos pequeñitos nos enseñaron la oración del Padre Nuestro? Recuerdo que mi madre nos hacía esta oración cada noche. Una oración, por cierto, enseñada por el mismísimo Jesús en su paso por la tierra. Y ahí a la orilla de la cama, mi madre en este caso, quizás la tuya o tu padre o algún maestro, qué sé yo, te enseñó esa oración contenida en el libro de Mateo, capítulo 6. En el contexto, estos versículos muestran consejos prácticos sobre la oración. Dice la palabra del Señor: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Al orar, no uses repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre, y aquí hay un detalle, sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis, antes de que abramos nuestra boquita. Entonces dice: ahora pues, oren de esta manera. Y se recuerdan, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santo sea tu nombre. Venga tu reino.
que es el mensaje central de esta serie de prédicas que vamos a tener. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. En otras versiones dice, así como también nosotros hemos perdonado ya a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y finaliza esta oración del Padre Nuestro, y esta parte no siempre se nos enseña, pero muy importante, o no siempre se nos enseñó, muy importante. Porque tuyo es el reino, tuyo es el reino, y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Una oración que tal vez hemos repetido algunas veces, quizás de manera religiosa, quizás no, quizás hemos reparado en ella, o quizás ya olvidamos hacerla, pero es una oración en la cual mencionamos 2 veces que deseamos que el reino del Padre venga, y en donde afirmamos que es un reino que le pertenece a Él. No se trata de mi reino, no se trata de tu reino, no se trata del reino en particular de alguien más. Tampoco habla del reino de alguno de los reyes o monarcas que quedan en el mundo, por cierto, más de 29 en 45 países que ellos reinan, o de alguien en particular tratando de construir su propio reino. Vénganos tu reino es una oración ferviente en la cual nosotros presentamos nuestro corazón diciendo que queremos que el reino que venga es el de Él. En el contexto de Mateo 6, habla sobre que, bueno, tenemos ansiedades, tenemos afanes, tenemos necesidades, tenemos como prioridades, pero el mismo Jesús dice en el 25, por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué van a comer o qué van a beber, ni con qué van a cubrir su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren a los pajaritos, miren a los zanates, miren ahí a las pericas, miren a los canarios, miren a esas aves del cielo, que ellos no siembran, ellos no cosechan, ellos no están ahí trabajando, pero el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que un pijigue? ¿Acaso no valen ustedes más que un zanate? Y otra pregunta que hace en el 27, ¿y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir a su estatura un codo, o sea, medio metro? No se puede, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se preocupan por el vestido? Dice, observen, ¿verdad?, los lirios del campo. Realmente son hermosos. Allá por los encuentros en carretera panamericana hacia el occidente, por esta época se ponen a vender cartuchos, le dicen por ahí, ¿verdad?, que son los lirios. Qué belleza de cartuchos, pero son preciosos. Y ese es el monte que surge ahí en las montañas de nuestros compatriotas, ahí en el altiplano. Y aún así, siendo una flor, digamos, silvestre, dice, ni siquiera Salomón se vistió así, con toda su gloria, con toda la plata que tenía, con todo
el buen gusto también, y los artistas y la gente que tenía, y los diseñadores y todo a su servicio, no lograron aún así equiparar la belleza de estos cartuchos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, y yo compraba, cuando pasaba por esa carretera, siempre de regreso hacia mi casa, me paraba y compraba ahí 2 docenas de cartuchos o 4 docenas de cartuchos, 2 para cada una de mis mujeres, mi mamá y mi esposa. Y hermosos esos cartuchos, pero a la semana ya estaban feos, ya estaban negritos, cafés, ya se empezaba a podrir el tallito, se doblaban, entonces no duraban más que una semana. Siendo así, Dios se tomó el detalle de vestirlas con hermosura mucho más que Salomón. Por lo tanto, dice, no se preocupen ni pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes, sabe que nosotros, sabe que tú, que yo, tenemos necesidad de todas estas cosas. Ahora continúa en Mateo 6:33. Por lo tanto, entonces, tomen en cuenta, hagan esto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Un famoso violinista europeo se preparaba para un concierto, el más importante de su carrera. Había practicado, se había esforzado, había estudiado. Era su oportunidad de dar ese recital y brillar frente a la audiencia que esa noche se dio cita en aquel teatro. Una audiencia, por cierto, internacional. Y había practicado sin descanso. Tenía una técnica ya impecable, movimientos elegantes, presencia escénica perfecta. Pero en la noche del concierto, cuando tocó y empezó a ejecutar, el sonido fue bien desagradable. El público conocedor se revolvió incómodamente en sus asientos y el violinista detuvo todo y tuvo que salir del escenario, frustrado y un poco decepcionado, obviamente. Y ya en su camerino, después de haber dado ese espectáculo, ese fiasco, se preguntaba, ¿qué he hecho mal en mi vida? ¿Qué falló? Yo me hice esa pregunta. Yo seguí el plan que mis padres me dijeron. Me dijeron, estudiar, esforzate. Bueno, yo me recibí del colegio, era un alumno diligente, obtuve algunos reconocimientos académicos. ¿Qué más? Le dije a mi papá. Me dijo, bueno, anda a la universidad y esforzate. Igual fui a la universidad y en tiempo récord obtuve mi cartón ahí de la carrera. Luego que hice eso, fui con mi papá y le volví a hacer la misma pregunta. ¿Y ahora qué, verdad? Mi Padre Celestial acá. Me dijo, mira, casate, haz tu familia y todo. Y eso hice. Pero a los 36, 37 años de edad, yo me estaba preguntando en mi vida qué falló, porque no estaba completamente realizado y feliz. Y es que a mí me pasó lo que le pasó a este señor del violín. ¿Qué falló?, preguntaba él después de su recital, de ese fiasco. Pero un viejo afinador que estaba dentro de la audiencia, que lo había observado desde lejos, se acercó y le dijo con calma, joven, todo lo que usted hizo hoy en la noche estuvo bien, excepto una cosa, le dijo. ¿Y cuál será esa?, dijo el violinista. Afinar su violín. Afinar su violín. Había ahí pequeño semitono fuera de.
y usted por los nervios probablemente no se dio cuenta, pero todos nos dimos cuenta, usted debió haber afinado su violín. Eso, afinar no toma mucho tiempo, pero debe hacerse primeramente. Entonces, esta primera entrega se llama primero el reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero vamos a empezar. Primero el reino. Primero el reino. ¿Y qué significa buscar primero? No es una sugerencia, ¿verdad? Es una prioridad. Jesús no dijo, y también buscad el reino de Dios. No, Él dijo, buscad primero el reino de Dios. Y ya vimos que en el contexto de Mateo 6, Jesús habla de las preocupaciones humanas, tales como la comida, la ropa, el dinero. Preguntas que nos hacemos día a día, ¿verdad? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a lograr, cuando sea viejo, pues tener para todo lo que necesito, para las necesidades de mi esposa también, etcétera, mis nietos? Hay preguntas que uno se hace y son válidas. Y de hecho Jesús no ignora estas necesidades. Es más, Él aclara que nuestro Padre Celestial ya sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, pero nos dice claramente que esa no debe ser nuestra prioridad, ese no debe ser el número uno. Entonces, ¿qué significa buscar primero? El pastor Brian Bailey dice que buscar primero no es un tema de prioridad realmente, no es de ordenar la agenda y ponerlo primero, sino, dice él, se trata del gobierno en el corazón. Su gobierno en mi corazón. El reino no se busca como se busca un empleo, un pasatiempo o una actividad adicional. Se establece, dice Brian Bailey, como una autoridad dentro de nosotros. Así que buscar primero el reino no es un tema de prioridad de agenda, sino de gobierno en el corazón, que se establece especificando que Dios tiene una autoridad sobre y dentro de nosotros. Su reino es una prioridad y establece una autoridad dentro de nosotros. El pastor Ricardo Kummerfeld, en una de sus prédicas, decía que no se puede decir que usted busca el reino de Dios si sus decisiones, mis decisiones diarias, las toma sin consultar al rey. Por eso dice él siempre, ¿verdad?, que cuando terminemos de orar, pero hágase primeramente tu voluntad y no la mía. Hay que volver, dice el pastor Ricardo, a la radicalidad del evangelio. Dios no comparte su trono. Bueno, está bien, me has convencido, Iván. Buscar primero el reino, se trata del gobierno en mi corazón, de esa autoridad reconocida, de vivir mis decisiones diarias consultándole a Él, hacerlo realmente a Él el jefe de todo este asunto, el jefe de tu trabajo, el jefe de tu vida, el jefe de tu casa, el jefe de tus finanzas. Así que, pero ¿qué es el reino de Dios? Sería la siguiente pregunta. Y Romanos 14:17 dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino tres cosas: justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Interesantemente, Jesús nos dijo que perderemos el foco buscando bebida, vestido, casas, títulos, posiciones y posesiones, y no su reino. Pero acá
El Espíritu Santo nos revela a través de Pablo que debemos buscar justicia, paz y gozo. Gozo en el Espíritu. Justicia habla de rectitud, habla de integridad, habla de vivir conforme a la voluntad de Dios. Paz habla de un balance interno y un balance con los demás, porque el reino de Dios trae descanso, trae reconciliación. Y gozo en el Espíritu, un gozo profundo que no depende de las circunstancias. Recordaba ayer y alguien me escribía algo por ahí que tocó mi corazón, mi fibra sensible. Hace 14 años, 15 años ya, tú cambiaste, me decía, la oficina por la sonrisa de un niño, la fama y el éxito por el futuro de alguien sin esperanza. Refiriéndose pues a que él conocía mi pasado, cuando yo estaba muy empecinado, muy orientado hacia lograr finanzas, lograr levantar una empresa, lograr pagar una planilla al mes bastante significativa para mí, lograr alcanzar metas de ventas, lograr alcanzar reconocimientos. Y un día me cansé de todo eso, porque al igual que el violinista dijo, pues yo estoy haciendo todo esto, pero no siento esa paz, no siento ese gozo, y algunas cosas que estoy haciendo no creo que sean muy justas. Entonces, por las presiones, ¿no?, de comerciales, entonces dije yo, ¿habrá algo más, Señor? Claro que sí. Buscar el reino de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que el reino de Dios es eso, justicia, paz y gozo. Y les puedo decir que después de 14 años de estar en esta nueva actividad a la cual yo llamo mi ministerio, realmente yo no cambiaría. Y es que muchos empezamos buscando las bendiciones del reino sin buscar realmente al rey y su reino, que son cosas diferentes. Buscamos las bendiciones del reino, pero no primeramente al rey y a su reino. Pero además de gozo, paz y justicia, ¿qué es el reino de Dios? Charles Spurgeon dijo que el reino de Dios no es solo doctrina correcta, sino la experiencia viva del Espíritu Santo en el corazón del creyente, donde el Espíritu trae, por añadidura, justicia, paz y gozo. Ahí está el reino. Nuestro recordado Pedrito Mauri decía, el reino es donde se hace la voluntad del rey. Pues sí suena lógico, ¿verdad? Y sí, pero ahí está que no. En el reino de Dios, a él no lo tomamos en cuenta muchas veces. Agregaba Pedrito, cuando lo entendemos, dejamos de vivir por presión externa y comenzamos a vivir por convicción interna. Está bonito eso, ¿verdad? Cuando entendemos que en este reino se hace la voluntad del rey, dejamos de vivir por presión externa y comenzamos a vivir por convicción interna. Y tal vez te van a decir que estás loco. ¿Y por qué creen ustedes que Jesús, enseñándonos cómo orar, incluyó el reino 2 veces?
en la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y Jesús nos enseñó a orar de manera constante, como una prioridad diaria. Y pedir que el reino venga es pedir que Dios gobierne sobre nuestro corazón. Primeramente en mi vida, en mis decisiones, en mi tiempo, en mis finanzas, en mi carácter. Y finalmente en mi hogar, en mi trabajo, en mi nación. Es, decía alguien, atraer el cielo a la tierra. Y es que la oración del reino es una declaración de guerra espiritual. Nos recordaba el pastor Brian Bailey. Pedir, vénganos tu reino, es renunciar también al gobierno de las tinieblas sobre nuestras vidas y territorios. Decir, venga tu reino, es un acto de rendición y es un acto de rebelión santa contra el pecado, decía Spurgeon. No puedes orar con sinceridad y seguir viviendo como que si tú fueras el rey. Entonces, ¿cómo esta oración, este deseo, este mandato, lo hacemos de manera práctica, lo llevamos a la vida, a nuestras decisiones diarias, ¿verdad? Pues un ejemplo podría ser con el tiempo. Nuestro tiempo es el recurso más valioso que tenemos. No puede restaurar que un carro chocado, que puede restaurar una casa, que incluso una relación, puede uno trabajar en su restauración, en recobrarla, pero lo que no podemos recobrar es el tiempo. Y mi oración podría ser: Padre, cada mañana, antes de ver el celular, antes de tomarme el café, antes de empezar con mi rutina del trabajo, buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primero, ayúdame a buscar primero tu reino. Como el ejemplo de María en Lucas 10:42. Una sola cosa te es necesaria, le dijo. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Estar ahí con el mismo rey, a los pies de él, escuchando, no afanándose en cuestiones que deben hacerse, en cuestiones que deben estar terminadas. ¿Cómo aprovechas tú esas primeras horas del día, esos primeros minutos, cuando estás en el baño? Eres como hacía yo antes, ¿verdad? De que empezaba ahí a bañarme. Cuando llegue a la oficina le tengo que decir a la fulanita que no sé qué, tengo que mandar este correo, tengo que hacer esto, tengo que hacer este pago, le voy a decir a aquel que... Pero cuando salía del baño se me habían olvidado la mitad de las cosas y me ponía yo enojado. Podemos redimir el tiempo incluso en el baño, en nuestra ducha, dedicándoselo al Señor, orando ahí. He tenido por costumbre arrodillarme ahí debajo de la ducha y estar un rato ahí con la cabeza pegada
al piso y dando gracias o pidiendo o sencillamente recapacitando sobre lo que Dios ha hecho en mi vida. Como está en Primero de Crónicas 20. Otra forma de ver esto, otra forma de poner en práctica, buscad primero. Buscad primero. Sería en mis decisiones. Antes de aceptar un trabajo, antes de iniciar una relación laboral, antes de invertir en algo, buscad primero. Consulta al Rey. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora que estoy viajando más allá a las montañas, allá por el Triángulo Ixil, donde Dios nos ha permitido trabajar en su reino, porque es de Él. Le pedía yo al Señor, no sé qué día de estos, qué tal quedaría una casita aquí, ¿verdad? Para misioneros, para personas que visitan, en mi caso también para mí, cuando llego ahí todos los meses. Y pasaron varios años yo pidiéndole ahí cómo hacerlo, y un domingo que me quedé casualmente el fin de semana por allá, me encuentro a un vecino por ahí chapeando ahí la entrada a su terreno, y le digo: hola, ¿cómo está? Le digo: ¿cómo está? Y mucho gusto. Y yo soy su vecino. Le digo: sí, me dice: sí, fíjese, mira, aquí tenemos un colegio. Y total que le cuento ahí sobre el ministerio, lo invito a dar un tour. Espéreme, me dijo, y llamó a su esposa. Total que se fueron, y de repente le pregunto: ¿y usted tiene aquí? ¿Qué estaba haciendo? Aquí arreglando mi terreno, dice. No me diga, usted tiene un terreno aquí a la par. Sí, me dice, mire. Mire, le cuento que yo he estado ahí pidiéndole a Dios que me dé mi pedazo de terreno como para poder hacer ahí una casita para misioneros. Y me dice: ¿y de como cuánto? Total que empezamos ahí con los detalles y el precio y que no sé qué. Y total que le digo yo: mire, pues yo tengo esta cantidad destinada, incluso le puedo pagar un año para su terreno. Así ya quedamos con el negocio. Pedacito pequeño, hermano, no me cree que era tan grande, ¿verdad? Digamos como de 50 metros cuadrados, 5 por 10, una cosa así. Total que me dice: mire, me dice, yo había estado orando con mi esposa porque tenemos una necesidad, y esta cantidad que usted nos está dando es lo que necesitamos para cubrir esa deuda. Entonces ya sentí un poquito más de paz y digo: bueno, qué bueno, porque yo le he estado pidiendo a Dios por esto también, así que sé que esa decisión ha sido la mejor. Buscad el reino en las finanzas. Dad primero a Dios no es perder, es reconocer que Él es el Rey. Buscad primero es invertir en su reino también. Y ahí se mueven leyes financieras muy particulares y especiales que no vamos a tocar. Por ejemplo, la ley de traer los diezmos y apoyar el reino de Dios. Interesante porque con esto estamos buscando poner de primero al dueño del reino
y también invertir en cada una de las cosas que se necesitan: la iglesia, las misiones, instituto bíblico, qué sé yo, en ministerios específicos, no sé. Yo digo siempre esto: es el mejor seguro que usted puede tener. ¿Cuánto paga usted de IX al mes? Que es un seguro en caso usted tenga alguna enfermedad en el futuro, ¿verdad? Y además por ley hay que hacerlo para los que tienen cierta relación o dependencia laboral. ¿Cuánto paga usted de seguro de su vehículo? Igual, en la eventualidad de que usted tenga un percance, ¿verdad? O lo choquen o choque contra otro vehículo. El otro día andaba yo por las montañas allá y una piedrecita así le pegó en el windshield, en el vidrio de adelante donde van los parabrisas, y ¡pac! Solo se oyó así, ¡pac! Y le hizo un hoyito pequeño, pero ese hoyito se hace grande con el tiempo y se raja. Creo que el vidrio delantero lo coticé por ahí, costaba como 9,000 quetzales. Pero con el seguro salía como en 200 quetzales el deducible de cristales. Vale la pena, ¿verdad? Si no, ahorita estaría lamentándose. Igual en el reino. No lo hago por eso. No lo hago por eso. Lo hago por el gusto. Lo hago por la satisfacción, porque en mi corazón está hacerlo, ¿verdad? Porque Él ha puesto ese deseo en mi corazón. Pero el beneficio colateral, ¿verdad?, que he encontrado es eso: un seguro contra eventualidades. Así que 3 ejemplos prácticos de cómo poner al rey de primero. Buscad primero quiere decir eso: dar a Dios primero no es perder. Aceptar que Él va a liderar nuestras decisiones es buscar primero. Y antes de cualquier situación del día, buscar primero es tener un encuentro fresco con Él cada mañana. 3 ejemplos de esto. Ahora, ¿cuál es el resultado de buscar primeramente? Dice: y todas estas cosas os serán añadidas. Nos dice que Dios tendrá cuidado. No dice que todas las cosas que pidamos, todas las cosas que querramos, nos van a ser dadas. Lo que dice es que sí, todo lo que necesitas, Él lo va a suplir. Cuando el reino es primero, las bendiciones no se buscan, te siguen. El pastor Ricardo Blumenfeld decía en una de sus prédicas: cuando alguien dice que no tiene tiempo para buscar a Dios, es que no tiene rey. Anda puro llanero solitario. Porque cuando Jesús es el rey, la persona no busca tiempo para Él. Vive para Jesús. Y Pedrito Mauri, en otra de sus prédicas, decía: tus decisiones, tu calendario, tus prioridades y tus finanzas revelan más de tu teología que lo que dices. ¿A quién sirves primero?
Hermanos, el orden importa. Claro que sí. El orden importa. Buscar primeramente el reino es como afinar el instrumento antes de empezar con toda la bulla, antes del concierto, antes de buscar el resultado, en este caso el reconocimiento, el aplauso. Es poner los cimientos como debe ser antes de levantar tu casa. Cuando pones a Dios primero, todo lo demás encuentra su lugar. Recuerda que Cristo no promete lujos, promete provisión. Él no dice que serás rico, pero sí que no te faltará lo necesario. Buscar el reino primeramente no es pérdida, es ganancia eterna en cada día. El reino no es la añadidura, es la raíz. Todo lo que viene como resultado es gracia sobre gracia. Nos enfocamos en buscar muchas veces los frutos, pero ahí está que debemos buscar la raíz. Nos enfocamos en buscar las bendiciones y cuando debemos buscar el gobierno, la gobernanza. El orden importa. Este orden espiritual es alinearnos con el cielo. No es fanatismo, es madurez. El desorden es una rebelión. El reino empieza cuando hay orden en el alma. Y quien pone a Dios primero no necesitará correr detrás de las bendiciones. Las bendiciones conocen el camino hacia el cielo. Tú y yo, no. Por eso debemos poner primeramente el reino de Dios. Te invito a que hagas un acto práctico y que analices tu día a día. ¿Cómo empiezas tu día? ¿Cuáles son tus primeras decisiones para Dios? ¿Quién está gobernando realmente tu vida? Que tus mañanas empiecen con el Rey. Que tu día transcurra de manera que vivas rendido a Él. Que tus frutos definan esa lealtad al reino. Pídele a Dios que ese reino venga con peso, poder y propósito sobre tu vida. Que esas decisiones que te afectan, que nos afectan, sean dirigidas o redirigidas por el Rey. Reconócelo en todos tus caminos, decía, y Él enderezará tus veredas. Que le puedas dar a Dios no lo que sobra, sino lo primero de tu día. El Salmo 5:3 dice: de mañana oirás mi voz. ¿Estás oyéndolo a Él o a Siri? Dios no quiere lo que nos sobra, sino lo que demuestre
que Él tiene un señorío sobre nosotros. Recuerda que si buscas primeramente el reino de Dios, tendrás establecido en tu vida ese orden divino y todas las cosas os serán añadidas. Recuerda que la manifestación del reino es una de las manifestaciones, es paz en medio de cualquier situación. Porque cuando hay un rey fuerte en tu vida que te gobierna, hay estabilidad, hay paz. Cuando el reino es prioridad, Él provee y Él multiplica. Yo lo he vivido. Nuestro ministerio empezó en un medio cuarto de lámina. Medio cuarto de lámina rentado. Con 13 estudiantes. Muy, muy humilde. Recuerdo que los alumnos llegaban con hambre y bueno, les decíamos, traigan su lonchera. Y en su lonchera una bolsa de plástico ahí iban unas 6 tortillas frías y un poquito de frijoles y un poquito de chile. Y los alumnos me decían, ala, ¿dónde podemos calentar estas tortillas? No teníamos ni dónde poner tortillas a calentar, imagínense. Así que iban con la vecina, con el vecino, ahí que tenía encendido su comal, ¿verdad? Todavía del almuerzo, y le decían, no nos da permiso para echar estas tortillas un ratito ahí. Pasen, patojos, y ahí se hicieron amigos ellos de los vecinos. Total que ahí ponían sus 6 tortillitas, 5 tortillitas, le daban vuelta, le echaban ahí raspadito, un poco de frijolitos y eso sí, su chilito y para adentro. De tomar no hablemos, no había. Y hoy yo veo que en el ministerio estamos sirviendo un promedio de 400 raciones diarias, calientitas. Y tortillas, serán unas 2000 tortillas diarias, es un montón de tortillas calientitas para que esos alumnos puedan rendir en su estudio. ¿Y quién ha dado todo eso? Él, porque es su reino, porque es su obra. Nosotros solo somos el Uber. Nosotros estamos ahí un tiempecito, pero su reino ha sido, es y será eterno. Así que hoy miro yo que 180 patojos comiendo al mismo tiempo, más 30 maestros, y digo, Señor, durante más de 180 días cada año, que se dura el ciclo escolar, a veces hay pollo, carne, huevos todos los días, proteína, incaparina. ¡Ay! ¡Qué increíble! Dios ha multiplicado, Él ha proveído, porque hemos buscado en este ministerio que su nombre sea exaltado. A veces hemos entrado en ansiedad, pero Brian Bailey decía, deben ser confiados y obedientes, no entren en ansiedad. Así tengan que esperar 10 años o 10 segundos. Yo he hecho oraciones que se contestan, pero ni bien he terminado, no pasan ni 10 segundos y pasa algo. Y he hecho otras oraciones que han tardado 10 años en ser contestadas. Pero en todo caso, sabemos que
y confiamos que Él lo hará en su tiempo, descansando en Él, en su provisión. Buscad primero el reino es buscar al Rey. No es una fórmula, sino es una actitud de rendición continua, diaria, constante y permanente. El reino no se manifiesta con gritos, ni con decretos, ni con manifestaciones rimbombantes, sino con obediencia desde lo secreto. La instrucción de Jesús, hermanos, es clara. De primero hay que buscar el reino de Dios y todo lo demás se va a ir dando. Debemos hacer ese espacio, debemos crear ese espacio primeramente en nuestro corazón y acercar ese reino mediante su búsqueda. Examina tus prioridades. Órale a Él, ora a Él, no órale como dicen los mexicanos, ora a Él, órale. Señor, gobierna tú, no yo. Recordemos que ahí hay una cruz vacía y una tumba vacía, porque ahora Él es el que gobierna. Nosotros debemos tener esa actitud diligente, recordando su promesa en Jeremías 29:13. Cuando ustedes me busquen, me hallarán. Si me buscan de todo vuestro corazón. Firmado el Rey. Es interesante cómo la Biblia inicia en Génesis con la intervención de Dios ordenando las cosas y creando un reino, que por cierto estaba desordenado y vacío. Y en Apocalipsis vuelve a mencionar un reino. Recordemos Génesis 1. Inicia Dios, ¿verdad? En el principio, creando los cielos y la tierra. Inicia con Dios. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Pero termina con Apocalipsis proclamando la venida de su reino en el capítulo 22. Último versículo, el 20. Amén. Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Sí, amén. Que venga la gracia del Señor Jesucristo sobre nosotros. Así que en esta primera entrega de Buscad primeramente el reino de Dios, quiero terminar con una oración. Padre bueno, este día hemos recibido tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que cada día tu prioridad sea sobre nuestras vidas. Que gobiernes tú nuestras decisiones, nuestros planes, tiempo. Quita de nosotros toda ansiedad, de tal manera que nos podamos enfocar en las cosas trascendentales, en las cosas importantes, en las cosas eternas. Señor, gobierna tú, sea humilde yo, Señor. Cada área personal en donde aún no te he dejado, Señor, que tú seas el primero, te pido por favor que la tomes, que me ayudes. Permíteme recordar que siempre tú debes ser el primero en mi vida, que esa tumba está vacía porque ahora tú reinas y vives con nosotros. Que cada cosa que yo haga colabore
para la expansión de tu reino, para la creación de tu reino, para la manifestación de tu reino en forma de paz, gozo y justicia en mi vida, en la vida de los míos y con los que yo me relaciono. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la siguiente entrega. Buscad el reino de Dios primeramente y su justicia. ¿Qué significará eso? Y su justicia. Así que no pierda la sintonía. Hasta la próxima. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.